En medio de la peor crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos en décadas, esta semana una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense se reunió con funcionarios del gobierno mexicano para analizar una ruta con miras a resolver o aliviar parte de la presión detonada por la oleada migrante en el norte del país. La delegación estuvo encabezada por la enviada especial de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera Sur, Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, quien accedió a hablar con Milenio sobre las negociaciones entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Esta es la conversación. Gracias por la entrevista, Roberta Jacobson, para Milenio Televisión. Me voy directo. Uno de los motivos centrales del viaje, según había anunciado la Casa Blanca, era discutir con el gobierno mexicano un plan efectivo y humano para administrar la migración. ¿Qué opciones están explorando ustedes y qué opciones están sobre la mesa? Bueno, el presidente Biden ha sido muy claro desde su primer día de su mandato que quiere regresar y avanzar nuestro sistema migratorio a uno que es realmente consistente con nuestros valores. Y esto significa que vamos no solamente reversar las cosas que han implementado la administración previa, sino también que queremos construir una situación, un sistema que es mucho más justo, más rápido para personas que piden asilo, etc. Y claro que para implementarlo de manera efectiva necesitamos la cooperación de México y lo hemos recibido. La verdad es que estamos trabajando muy de cerca en muchas áreas, como el fin de la llamada MPP, Migrant Protection Protocols, y procesando personas en ese programa para su solicitud de asilo en los Estados Unidos. Estamos también cooperando en cómo podemos, y eso fue uno de los motivos de la visita, cómo podemos trabajar con los países del Triángulo del Norte, no solamente en desarrollo, en cosas en el mediano y largo plazo, sino cómo podemos responder ahora mismo con asistencia humanitaria inmediata, después de los huracanes de ETA y IOTA. Así que tuvimos nosotros una reunión con Amexit para realmente conversar sobre cómo podemos profundizar nuestros esfuerzos conjuntos y en paralelo para cambiar la situación. Así que estamos hablando de muchas cosas y también para recibir un tipo de briefing por los mexicanos sobre sus esfuerzos, especialmente en el sur del país. Y fue realmente fue lleno de detalles, pero la cooperación sigue, no importa si estaba nosotros aquí o en Washington. En ese sentido, ¿se consideraría viable la posibilidad de que México, de nueva cuenta, acoja migrantes en su territorio como lo hizo durante la anterior administración, en campamentos? Vamos a decirlo, no quiero utilizar el concepto de Remain in México, pero un concepto similar, pero con una profundidad humana. No, la verdad es que es algo muy distinto. Entiendo exactamente por qué hay gente que dice que hay gente todavía regresando, digamos, a México, pero eso es otra cosa. Tenemos una pandemia, tenemos razones que existen en México, existen en los Estados Unidos por razones de salud pública, que no podemos aceptar los números de personas que están cruzando de manera irregular ahora. Eso significa que no estamos diciendo, usted tiene que esperar aquí por siempre, porque queremos también crear otros caminos legal para las personas entrar en los Estados Unidos si tiene problemas de protección, si está saliendo por razones de violencia. Y es por eso que hemos anunciado creo que fue el 8 de marzo, que estamos reabriendo el programa CAM, que es el programa de menores de jóvenes de Centroamérica, para procesar las peticiones por parte de sus padres en los Estados Unidos.
para reunir con sus familias y vamos a profundizar y ampliar ese programa, porque eso es la cosa más importante, que México y nosotros estamos trabajando juntos para ampliar maneras legal para esas personas y asegurar que ellos no tienen que tomar ese viaje tan peligroso. Ayer vimos en los medios estadounidenses fotografías que detonaron un fuerte debate, una fuerte polémica respecto a la situación en la que se encuentran estos menores de edad en los centros de procesamiento de la frontera. Uh-huh. ¿Qué tan complicada es la situación por la que están atravesando en este momento ustedes del lado estadounidense? No puedo negar que es muy complicado, es muy complicado. Después de una transición que fue muy difícil, en que nosotros no podíamos trabajar como normal con una administración saliente, lo que hemos encontrado cuando el presidente Biden toma posesión fue una situación, realmente una destrucción del sistema migratorio en los Estados Unidos. Y ahora estamos viendo números de niños no acompañados que son realmente altos y muy difícil procesarlos de manera rápida. Así que, como ha dicho el secretario Mayorkas, esas estaciones o oficinas de la patrulla fronteriza y CBP no son lugares para menores. Y es por eso que estamos cambiando nuestro sistema para moverlos mucho más rápido a instituciones que está acostumbrado de cuidar los niños y eventualmente, y mucho más rápido en ese área también, a familias o personas que se van a cuidar en una casa. Me imagino usted ya vio todas las estadísticas, las cifras. En este flujo de migrantes, ¿qué tan grande o qué tan importante es el componente mexicano? ¿Cuántos menores mexicanos estamos viendo en este flujo? ¿Cuántos mexicanos de mayor edad también estamos viendo que están tratando de cruzar a Estados Unidos? Bueno, la verdad es que todavía la mayoría de personas que encuentran nosotros en la frontera son personas adultos, no son personas, familias o niños. Y también la mayoría de las personas todavía son mexicanos. Así que todavía estamos hablando de un flujo de mexicanos bastante significativo. Yo diría que la cooperación con México en combatir ese problema desde sus raíces, desde sus causas fundamentales, es algo esencial. Es esencial para nosotros, es esencial para México como país de destino y no solamente de tránsito, y es esencial para los países de América Central, porque eso es una cadena. No se puede realmente resolver la situación en uno sin cooperar y colaborar en toda la cadena, asegurando que hay opciones económicas y de protección para esas personas en sus países de origen. Entiendo que apenas están en una etapa inicial de las discusiones, de las pláticas con el gobierno mexicano, pero me gustaría preguntarle, soy periodista después de todo, ¿cuáles son algunas de las opciones que están en la mesa, que ustedes analizaron o que apenas están discutiendo o trazando? Bueno, como puede imaginar, como periodista, yo no voy a presentar en esa entrevista cosas que realmente son todavía o están todavía en discusiones diplomáticas. Pero lo que puedo decir es que estamos realmente explorando cómo podemos realmente influir este flujo, no solamente en México y no solamente en los Estados Unidos, porque sí tenemos responsabilidades y que tenemos que hacer, y nosotros queremos cambiar nuestro sistema migratorio y el sistema de asilo para que sea mucho más eficaz y eficiente, sino también tenemos una responsabilidad compartida a los países del Triángulo del Norte para ofrecer realmente la esperanza, no solamente a los padres de la familia, sino también a los hijos. Porque nadie, como dicho el presidente Biden, nadie quiere salir de su casa, de su comunidad, de su país. Así que
Yo creo que no voy a explicar exactamente cuáles son las opciones, porque somos constantemente innovando, pensando en algo que podemos hacer juntos y bueno, cuando estas ideas están listos, vamos a anunciar. ¿Y existe la posibilidad, por ejemplo, de un trabajo conjunto entre los dos países para que estas personas que sean regresadas por título 42 tengan condiciones dignas, humanas, en las cuales estar esperando en territorio mexicano? Porque lo que vimos en el pasado fue aglomeraciones terribles en la frontera, en condiciones muy difíciles, quizás en un programa bilateral. Lo que yo puedo decir es que, y no quiero hablar por el gobierno de México, pero lo que sí puedo decir es que el gobierno estadounidense y el gobierno de México sí quiere que la situación en que viven los migrantes en cualquier de los países, incluyendo los nuestros, tiene dignidad, tiene derechos, y eso es algo que es un compromiso por parte de nosotros muy firme, y creo que por parte del gobierno de México. Ya me estaría yendo hacia las últimas preguntas. Una lectura que quedó abierta y que la plantearon los medios estadounidenses fue que precisamente se negoció esta entrega de la vacuna a cambio de un mayor control fronterizo en México. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, lo que sí puedo decir es que estuvimos nosotros hablando de dos cosas, más o menos en el mismo periodo de tiempo, pero no había nada de un quid pro quo. Claro que estuvimos nosotros hablando de México sobre qué podemos hacer sobre la situación de migración, con muchos temas, como he mencionado, opciones legales, opciones de perseguir francamente a los criminales, opciones de ayudar con asistencia humanitaria, todo eso. Pero sí es la verdad también, como ha dicho abiertamente, que el presidente López Obrador ha pedido a presidente Biden en su primera llamada que si sería algo que podemos hacer nosotros para transferir vacunas a México, eso es una prioridad muy, muy importante. Son dos cosas. En carriles separados. Sí. Vale. Muchas gracias.